La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Éxodo 30 del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Si hemos pasado por el altar de los sacrificios donde hemos aceptado el cambio de nuestra vida corrupta, la vida de Él a cambio de la nuestra, Él aceptó nuestra vida echada a perder, sucia, y nos dio en cambio su vida limpia, a través de la sangre que derramó en la cruz y que sigue viva para transformarnos. Una vez que hemos visto esto, hemos visto la fuerza del fuego del Espíritu Santo, con lo que esto significa, para darnos no solamente la luz, pero el calor, la dirección, el entendimiento de la verdad que Jesús vino a darnos. Tenemos los elementos suficientes para seguir adelante y determinar que estas dos cosas, su sangre y su fuego, nos dan la suficiente dirección para el próximo paso y empezar a limpiar nuestro caminar y nuestro obrar de una manera distinta. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos a predicar en las aldeas, sus propias aldeas, y a otros lugares, les dijo: cuando lleguen a una casa, saluden. Si la casa fuere digna, la paz de ustedes vendrá sobre esa casa. Y si la casa no fuere digna, pues entonces su paz, la de ustedes, se regresará a ustedes. Y si no quisieran recibirlos en alguna ciudad a la que vayan a predicar mi palabra, salgan de la ciudad y al salir sacudan sus pies del polvo que sus pies lleven de esa ciudad, significando con ello simplemente no tomamos ni siquiera el polvo de aquí, y no diciendo es un rechazo o es una maldición contra el pueblo, sino simplemente del rechazo de ellos no aceptamos nada. No por el hecho de que ellos nos rechacen, nosotros vamos a rechazar. Cuando nos presentamos delante del Señor, es necesario recordar la limpieza de estas dos cosas. Dice la Escritura también: lavando nuestras manos en el lavacro del agua. ¿Para qué? Para quitar de nuestras manos, levantamos nuestras manos sin ira y sin contienda, sin duda. Tres cosas. Vamos a venir a la presencia de Dios y debemos hacerlo. Si hemos caminado tan derecho como podemos, pues venimos a su presencia continuamente. Si nos hemos equivocado en el camino, pues venimos a su presencia para rogar su perdón, su limpieza. Pero en todo momento, de todas maneras, pasamos por el lavacro de su nombre, el lavacro de su vida, de su muerte, y pedimos esta limpieza que nuestras obras y nuestros pies necesitan. ¿Por qué las manos? ¿Por qué lavarse las manos? Con las manos hacemos todo tipo de cosas. Hacemos bien, hacemos mal. Lo mismo cogemos que damos. Lo mismo quitamos que entregamos. Con nuestras manos lo mismo hacemos un bien que hacemos un mal. La importancia de nuestras manos. ¿Qué haríamos sin ellas? Pero también con nuestras manos adoramos, bendecimos, acariciamos. ¿Qué harían los niños sin las manos de los padres para acariciarlos? Y los seres humanos que tenemos el hábito de hacerlo. O de los animales que reciben la caricia del humano también. Las manos que son expresión de afecto. Levanta tus manos sin ira y sin contienda. ¿En dónde puedo encontrar el poder para limpiar mis manos de esta manera? En el lavacro de la palabra.
en el lavacro del nombre de Jesús, en el lavacro de su muerte para las cosas que deben morir, en el lavacro de su vida para las cosas que deben vivir. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si yo traigo mis obras delante de Dios y mi caminar también, y le pido que lave mi caminar, lo primero que voy a pedirle es que limpie de mis pies el rechazo. Es tan fácil rechazar a otros. No es que los rechacemos tal vez de manera absoluta, aun cuando también eso sucede, pero los pequeños rechazos de la vida diaria, el rechazo de que tal persona, aún dentro de mi propia familia, dentro de mi propio contorno o entorno, no me gusta. Es que no me gusta su modo de ser, no me gusta su modo de hablar, de pensar, de lo que sea. Y si nos damos cuenta, porque ojalá tenemos el hábito de examinarnos a nosotros mismos, si nos damos cuenta que dentro de nuestro corazón hay rechazo, tal vez no necesariamente por la persona, pero por la manera de ser de tal persona, habrá que lavar ese sentimiento de rechazo y quitarlo de nuestros pies. En este pasaje de Éxodo que se leyó, no está diciendo que los sacerdotes se lavaban en el lavacro, sino que tomaban agua del lavacro para lavarse las manos, para lavarse los pies. No es posible que ensuciemos el lavacro con la presencia de lo que somos, pero sí que saquemos el agua que está ahí de manera permanente para lavar lo que somos. En este caso, lavar nuestras manos de ira, de contienda, de duda, presentar manos limpias delante del Señor. ¿Cómo podemos levantar nuestras manos incluso para pedir o bendecir a Dios si no las tenemos limpias? ¿Podemos llegar a Dios con ira o contienda contra alguien más? No fácilmente. Él dice que si no tenemos misericordia no podemos recibirla, y que si no damos perdón tampoco podemos pedirlo. ¿Por qué? Pues porque es justo recoger lo que sembramos. Entonces, manos limpias de ira y de contienda, manos limpias de duda. Al levantar nuestras manos a Dios no tenemos duda de que todo lo que sucede, por incomprensible que nos parezca, tiene su razón de ser, tiene sus motivos, tiene sus causas, y que la mente de Él está muy por encima de la nuestra, que Él entiende lo que nosotros no entendemos. Está bien, si Él lo entiende, y no tenemos duda en nuestros sentimientos para con Él, no tenemos duda, y seguimos obrando lo mejor que podemos para complacerlo, porque lo amamos, entonces no debe tener problema nuestra aceptación de que tarde o temprano Él podrá poner los puntos sobre las íes, y nosotros podemos entender sus motivos, hasta donde Él quiera explicarlos. Que sin duda vendrá una explicación más amplia. La palabra habla mucho de lo que la mente va a recobrar cuando estemos al otro lado del río. De un modo u otro, por ahora, limpiar nuestras manos. Yo no digo todos los días, yo digo de continuo, para poder vivir con las manos limpias, tener paz, la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y lavar los pies de rechazo, no metiéndolos a la fuente. No se trata de meter los pies y ensuciar la fuente, se trata de tomar agua de la fuente para lavarnos los pies, lavarlos de rechazo, completamente limpios de rechazo hacia lo que sea. Tardamos en aprender, sin duda, unos más, otros menos. La razón tiene que entrar en juego para ayudarnos a ver los porqués. También los afectos entran en juego para que podamos manejarlos adecuadamente delante del Calvario. Todo esto tiene su lugar, pero la razón debe manejar las emociones. Las emociones nunca deben manejar la razón. Cuando así sucede, nos equivocamos. Lavar nuestras manos y nuestros pies en el lavacro del agua por la palabra. Luego el lavacro no es solamente el nombre, la naturaleza de Jesús, no solamente es el poder de su muerte, no solamente es el poder de su vida, pero es la palabra misma. ¿Cómo puedo limpiar mi mente si no sé otros conceptos, no conozco otras maneras de ver las cosas?
¿Cómo puedo cambiar mi modo de ser si no entiendo el modo de ser de Dios? ¿Y dónde voy a entender a Dios si no es a través de su palabra? Y a medida que su palabra se vuelve parte de nosotros, nuestro entendimiento de Dios aumenta y crece. Amar su palabra y dejar que Él escriba esa palabra en todo lo que nosotros somos. Escribirla profundamente. Bien, es cierto que al sabio en su propia opinión y al perezoso se le niega este conocimiento. El sabio en su propia opinión porque siente que no necesita que nadie le enseñe. Y si alguien sabe o cree saber que nadie le puede enseñar nada, pues de nada sirve que Dios tratara de enseñarle alguna cosa, porque no va a aprender. Hay quienes simplemente cierran los oídos porque no les interesa oír, o piensan que lo saben todo, o simplemente no les interesa saber ninguna otra cosa. Qué lástima, porque tarde o temprano habrán de despertar a lo que uno pierde cuando no quiere oír, tarde o temprano. Qué lástima cuando llega a ser tarde, qué bueno cuando es temprano, para poder rectificar el camino. La palabra de Dios. La otra razón por la cual la palabra de Dios no se busca es la simple pereza. Es mucho más fácil entretener la imaginación con los muchos medios de comunicación que hay ahora. Entretenerse con, qué sé yo, las noticias, los chistes, los cuentos, las historias que se presentan para entretener la imaginación, para pasar un buen rato distrayéndose, en lugar de pasar un buen rato reflexionando, pensando y analizando qué tiene la voz de Dios para mí y formalizar de esta manera nuestro camino con Él todos los días, todos los días. No podemos levantar nuestras manos sin ira si no hemos aprendido cómo librarnos de ella, y no podemos caminar sin rechazo si no hemos aprendido a tener victoria sobre el rechazo. Y en ninguna de las dos cosas tendremos victoria a menos que sepamos cómo y por dónde. Y el cómo y por dónde solo se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Por dónde? A través de la palabra. Porque la palabra tiene su propia vida. La palabra tiene su propia fuerza. El que se empeña en buscar la palabra de Dios va a encontrar la fuerza de la palabra de Dios. Va a encontrar que la palabra de Dios en sí misma tiene la potencia necesaria para cambiar y transformar lo que sea necesario. ¿Por qué pasar la vida enojados? ¿Por qué pasar la vida con rencores? ¿Por qué pasar la vida haciendo berrinches? Hay quienes acaban por tener una actitud de hostilidad hacia el mundo entero. Ellos son justos, los demás no. Ellos son trabajadores, los demás no. Ellos son buenas personas, los demás no. Pero como los demás no son lo que debieran ser, entonces esta persona que se autojustifica de manera completa acaba por ser hostil para todo el mundo y tiene hostilidad en todas sus acciones. No es una persona de paz. No es una persona que dé paz y no es una persona que tenga paz. ¿Cómo puede? Tiene las manos llenas, se dé cuenta o no, de ira, de contienda, y tiene los pies llenos del polvo del rechazo. La menor justificación, la menor razón para sentir rechazo, ya se vuelve una montaña para ellos. Qué lástima vivir así. El abacro de la palabra sirve para eso. Venir a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida y dejar que esa palabra funcione y lleve fruto. Hay mucho más en relación con la fuerza de la palabra de Dios para limpiar. Por ejemplo, recordaríamos el episodio de la peña de Horeb. El pueblo tenía sed, realmente tenía sed. Dios lo sabía. Solamente que Dios hubiera deseado que en lugar de que murmuraran, simplemente pidieran. Ellos en lugar de pedir preferían murmurar. Murmuraban todo el tiempo, se quejaban todo el tiempo, como si hubiera la obligación de que todo estuviera servido en el momento exacto, únicamente porque la necesidad había llegado, en lugar de reconocer paso a paso
Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus piedades. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Tienes razón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Cualquiera que pide recibe. Clama a mí, te responderé. Entonces venir a Él y decirle sencillamente, tengo sed, tengo necesidad de ti, mi alma tiene sed de ti. O más abajo todavía, dentro de mi corazón parece no haber necesidad de ti, y sin embargo sé que necesito buscarte, porque también sé que en el fondo de mi ser, mi alma se seca con acciones que no debo tener, con sentimientos que no debe haber, con cosas que no debieran existir en mi mente. Hay gente que se seca porque se llena, precisamente con esto, con el lodo de los pantanos, con el lodo de todo aquello que huele mal y produce mal, contamina. El lavacro de la palabra puede lavar cualquier cosa. Por sucia que sea la mente, la palabra de Dios la limpia. Por sucio que sea el corazón, la palabra de Dios la limpia. La palabra de Dios. Alguien dirá, no la entiendo. Pues si no hay costumbre en la lectura simple de la Escritura, lógicamente no habrá un entendimiento profundo de ella. Todo lo que se necesita hacer es empezar. Si usted no lo hace, si no tiene el hábito de beber el agua fresca de la palabra de Dios, ¿por qué no empieza de manera muy sencilla, con un poquito de lectura cada día? Los evangelios, las epístolas, el libro de Proverbios, son tan sencillos de leer y tan plenos de sabiduría. Enséñanos, Señor Dios, a contar nuestros días. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a contar mis días de tal manera que mi corazón se vuelva sabio. ¿Cuántos corazones hay que ni siquiera piensan en ser sabios? Sabiduría en el corazón y no en la mente, cierto, es un tipo diferente de sabiduría. La sabiduría de la mente es casi siempre teoría. La sabiduría del corazón es casi siempre experiencia. Y buscamos, cierto, la teoría, pero sobre la teoría tiene que venir la experiencia. Y la experiencia de la comunión con Dios, la experiencia de que la palabra se vuelva vida en nuestra propia vida, vida en nuestra mente, vida en nuestra vida, vida en nuestra alma, vida en nuestro corazón, vida en nuestro ser. Que el amor de la palabra, la luz de su palabra y la vida de su palabra sean una cosa encendida en nosotros. Quien quiera que tenga esta luz encendida en el corazón, necesariamente es feliz. Necesariamente es feliz. ¿Por qué no? Vamos al lavacro de la palabra. Yo no digo cada día, pero digo a cada instante. Tomar el agua de su nombre, el agua de su vida, el agua de su muerte, y lavar nuestro andar. Lava mi andar en este día. Lava los pasos de hoy, por favor. Lava mis obras en este día, mis afectos, mi sentir, el toque de mis manos espirituales hacia tu trono. Lávame hoy y ayúdame a tener manos limpias para contigo y para con todo el mundo y para con todo lo que me rodea, sin ira, sin contienda, sin duda, sin rechazo, por el lavacro de la palabra. Ahí está la fuente, ahí está. ¿Por qué no?